Muy bien, y en Proyecto Federal, en este programa del día de hoy, como siempre tocamos diferentes temas, distintas aristas, y en este caso vamos a estar hablando de salud. Como siempre le decimos a ustedes, la prevención, la correcta información frente a las diferentes problemáticas que se pueden llegar a presentar, es importante tener conocimiento, hasta lo que a veces presuponemos que no puede ser tan importante y que en realidad debemos darle la importancia que merece. Vamos a hablar con dos profesionales del mundo de la medicina del día de hoy. Le quiero dar la bienvenida ante todo a la doctora María Elena Arabolaza, ¿correcto? Bien, Correcto. Ella es otorrinolaringóloga. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida, Bien. doctora. ¿Cómo está Gracias. usted? Bien, muy bien. Muchas gracias. Y también al doctor Eduardo Scarlato, el jefe de la División de Toxicología del Hospital de Clínicas. Doctor, gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Quiero que nos expliquen a nosotros, a los que, bueno, queremos aprender, a la señora, al señor que están del otro lado también, ¿qué es esto de las pilas botón que se convierte o termina o puede convertirse en un riesgo para los más chicos? Doctora, por favor. Bueno, la pila botón es la pila que tiene una forma redondita, que va generalmente adentro de los juguetes, adentro de los celulares de juguetes, de las zapatillas estas que se usan ahora para los chicos que tienen luces. Y el problema de las pilas es que son algo muy llamativo para los chicos. Claro. Y como tienen un acceso fácil al lugar donde se encuentran las pilas, es muy común que saquen esas pilas y se las coloquen en la nariz o en los oídos, con un riesgo para su salud muy importante, porque la pila produce un daño por distintos mecanismos. Uno de ellos es el mecanismo cáustico, ¿no? Es como que produce una quemadura dentro de la fosa nasal. Es una de las urgencias más importantes dentro de lo que es otorrinolaringología. Por eso hay que tenerlo en cuenta, y bueno, más en esta época que con los juguetes de Navidad y todo eso hay como mayor exposición de los chicos a este tipo de ¿Y hay alguna forma de prevenir y de controlar? ¿Por qué? Yo pienso, ¿no? Un chico muy pequeño, como estamos viendo allí, de meses, de un año, 2 años, a ver, no tiene el suficiente conocimiento desde ya, pero sí tiene la habilidad tal vez para jugar y rebuscar dentro del juguete y encontrar esos lugares donde van este tipo de dispositivos, que son estas pilas botón, ¿no?, de las que hablamos. Exactamente. ¿Cómo se maneja el tema? Generalmente los chicos se ponen más cuerpos extraños tanto en la nariz como en el oído entre los 2 y los 4 años, hasta los 6. Pilas botón en la nariz hasta los 6 años, en el oído hasta los 6 años, en la nariz generalmente los 3 años es la edad promedio. ¿Y cómo se puede prevenir? Teniendo cuidado primero de no dejar las pilas que ya no se usan o que se han sacado de algún juguete o en algún lugar seguro y fuera del alcance de los chicos. Y después fijarse cuando uno compra un juguete o compra cualquier dispositivo que tenga una pila botón, que tenga el tornillito o digamos alguna forma de seguridad como para que el chico no pueda sacar la tapita y sacar la pila. Eso es importante, ¿no? Es muy importante. Porque hay juguetes que, bueno, que vienen casualmente, que está muy bien pensado, lógico, que vienen con ese tornillito que obviamente tenés que saber destornillarlo, y un chico, digamos, pequeño, obviamente no lo va a poder hacer, pero estamos brindando seguridad. Doctor, a ver, vamos a hablar un poco también de todas estas consecuencias que puede generarse, ¿no? Porque, a ver, el chico tal vez se tragó la pila, no pasó nada en ese momento, o sí, pero después pueden venir serias consecuencias, ¿no? Claro que sí. En principio, esta nueva patología, este nuevo tipo de accidente, nuevo relativamente, que ya hace un par de décadas que viene ocurriendo, ocurre justamente porque las pilas botón se incorporaron a nuestra vida cotidiana. Es decir, hoy estamos presentes alertando sobre esta patología porque vienen las fiestas y porque justamente hay un exceso de regalo de chicos, de juguetes a los chicos. Pero las pilas botón están presentes en equipamiento electrónico de nuestro hogar, en equipos profesionales. Es decir, convivimos con las pilas botón cotidianamente.
Y el chico es una víctima. En realidad el problema es del adulto, que tenemos que de alguna manera velar porque el chico no tenga acceso a la pila botón. Esto no pasa porque sean buenas o malas, sean riesgosas o no, claro, sino que los chicos de escasa edad no deben acceder a esto. Como decía María Elena, lo importante es que los compartimientos de energía de las pilas estén debidamente sellados o presurizados para que el chico no pueda acceder. En el caso del accidente con pila botón, tenemos dos grandes vertientes. Una, la ingestión, claro, y la otra, la colocación, como es el desafío que nosotros venimos en el servicio de toxicología, el de otorrino, del Hospital de Clínicas, que ya desde hace 10 años que venimos trabajando con esto, y que llevó a que tengamos hoy por hoy la casuística más alta en el mundo de accidentes. ¿Argentina? Sí. Por lo menos en publicaciones médicas, ¿no? Y esto tiene algún tipo de justificativo, justamente por lo que se comentaba recién, el hecho de que existan juguetes de primera y de segunda calidad, de que por ahorrar un tornillito en la tapita de un juguete, la pila botón esté de fácil acceso al chico, hace de que este riesgo sea mucho más evidente, ¿no? Doctor, ¿no hay una legislación respecto a este tema, a estas cuestiones de seguridad que deben tener los juguetes? Sí, pregunto porque desconozco, El tema es que se cumpla la legislación. Claro. Esa es otra historia. Que ya trasciende a lo médico, ¿no? Trasciende a lo médico. Pero más allá de la legislación, nosotros a lo que apuntamos es a llegar a través de los medios como los de ustedes, que están preocupados y ocupados en ser un puente con el hogar, es a alertar a la gente sobre este riesgo, que solamente se soluciona presurizando una tapita, poniéndole una gotita de pegamento a una tapa o un tornillito. Esto no quiere decir que los chicos no puedan jugar con este tipo de juguetes ni nada por el estilo, simplemente que tengamos esta mínima precaución. ¿Qué pasó si un chico lamentablemente ingestó una pila botón, estas pilas pequeñas que estamos hablando, doctora? Enseguida debe ser extraída en cualquier lugar, tanto si el chico la ingirió o si se la colocó en la nariz o en el oído, debe ser extraída lo más rápidamente posible, porque la pila produce por, digamos, distintos mecanismos. Uno de ellos es la liberación de sus componentes, otro el decúbito que produce una lesión de necrosis de la zona donde está alojada, exactamente. Entonces, inmediatamente se debe concurrir a un centro de lo más alta complejidad que se pueda para extraer la pila inmediatamente. O sea que si, por ejemplo, la ingerí, no queda otra que la intervención quirúrgica, porque es muy difícil de poder... No necesariamente, se puede sacar la pila, digamos, sin necesidad de una cirugía, pero sí la extracción con el instrumental necesario y específico para eso, pero sí tiene que hacerse en la menor cantidad de tiempo posible. Por eso a los padres es importante que estén muy atentos a esto, porque por ahí no se dieron cuenta. Estuvieron jugando al nene, juntaron los juguetes, lo pusieron en el canasto, en el cesto, y no se dieron cuenta que el nene ingirió una de estas pilas que estamos viendo en pantalla en este momento, estas pilas botón, y el tiempo va siendo determinante, ¿no? En lo que podría llegar a complicar la salud y la vida. Exactamente, sí, por supuesto. Es que muchas veces el chico manifiesta algún síntoma de dolor o presenta secreciones que pueden alertar al padre. Pero hay otros casos en que el chico no manifiesta nada, y hemos tenido casos en los que, por ejemplo, a través de una radiografía odontológica que le pide un odontólogo para un control de un chico, aparece una pila alojada en la nariz, como un hallazgo. Claro. Y capaz que hacía una semana que estaba colocada, y el nene ni siquiera, o la chica, no había comentado nada, y los padres obviamente no sabían nada. Tenían desconocimiento absoluto. El primer caso del que nos acordamos en el Hospital de Clínicas, que fue alrededor del año 2006, era un chiquito que concurrió con una aparente otitis externa que no curaba con ningún tipo de tratamiento, que tenía muy edematizado el conducto, y bueno, cuando vino al hospital y lo vimos con el otomicroscopio, descubrimos que tenía colocado en su conducto del oído una pila botón. Doctores, para cerrar esta entrevista con ustedes, ¿cuáles serían los consejos de cada uno de ustedes para brindarle a los papás y las precauciones que se deben adoptar? Doctora, empezamos por usted. Las precauciones que cuando se compra un juguete,
se fijen bien cómo está sellado el compartimento donde van las pilas, y si no están seguros o el acceso del chico piensan que puede ser fácil, desecharlo y no comprarlo. Y con las pilas botón que están en el hogar sueltas, tener muchísimo cuidado, tratar de sacarlas completamente del alcance de los chicos. Por ejemplo, las pilas de los audífonos de los abuelos, por ejemplo, que a veces andan dando vuelta por ahí, tanto nuevas como las que están usadas, porque uno no sabe dónde tirarlas, entonces van quedando y bueno, con eso hay que tener muchísimo cuidado. Doctor. Sumado a esto, yo aprovecharía para hacer un comentario, no solamente a los padres, sino también a los colegas, porque como hablábamos recién, esta es una patología relativamente nueva. Y muchos colegas todavía, aquellos que no están especializados en el tema tal vez, no están acostumbrados a pensar en esta patología. Las enfermedades hay que pensarlas muchas veces desde el punto de vista médico para diagnosticarlo. Pensemos que, por ejemplo, un chiquito que hoy se coloca una pila botón en la nariz, puede tener como consecuencia, como decía la doctora, la necrosis, y esto quiere decir que el paciente muchas veces puede tener como secuela una necrosis de tabique, una perforación de tabique. Si yo le digo que una persona haciendo una rinoscopía, usted encuentra una perforación de tabique, ¿en qué piensa? Uno piensa en drogas de abuso, en algunas patologías infecciosas, no piensa en esto. Ahora, estos chicos que hoy tienen estas lesiones y que ya tienen perforaciones de tabique, dentro de 20 años, frente a un control clínico, a un examen preocupacional, que uno se encuentre con este tipo de lesión, tiene que tener presente que aparte de estas patologías presuntivas, hoy tenemos que incorporarle una nueva, que puede ser la lesión que en la infancia tuvo un chiquito que se puso una pila botón. Doctores, le quiero agradecer, doctora María Elena Arabolaza, otorrinolaringóloga, y al doctor Eduardo Scarlato. Muchísimas gracias por haber venido. Muy interesante, por cierto, lo que nos han contado y, como siempre decimos, prevención por sobre todas las cosas. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte y nosotros en Proyecto Federal se quedan. Ya venimos con más programa. Bueno, muy bien, seguimos nosotros en este programa de Proyecto Federal y bueno, en este momento seguimos hablando de salud y aquellos temas, por supuesto, que son de suma interés. Hemos invitado al piso al doctor Jorge González, él es bioquímico y virólogo, especialista en hepatitis. Vamos a hablar de la hepatitis C, de las prevenciones, de los tratamientos, entender la importancia de la detección, obviamente a tiempo, ¿no? Se han presentado los resultados de una campaña nacional de concientización y detección de la hepatitis C, donde participaron 44 hospitales públicos de todo el país y esto ocurrió durante el mes de septiembre. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación. Decimos, y lo hablábamos con otros profesionales en otros momentos, la prevención, qué importante que es, ¿no?, en cuanto a los distintos tipos de hepatitis, pero en este caso puntualmente hablamos de la hepatitis C. ¿Cuán grave puede ser o cuán no, doctor? ¿Y por qué se la califica como C a este tipo de hepatitis? Bien, bueno, las hepatitis en general, y de las que vamos a hablar, es el producto de una infección por virus específicos. Hay 5 en este momento descriptos, son de la A a la E, como las primeras letras del abecedario. Y la nomenclatura tiene que ver porque, remontando unos años atrás, en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, las guerras son malas, pero traen a veces cosas positivas. Se describieron 2 tipos de hepatitis, que se llamó la A y la B. La investigación siguió, voy a hacer la historia muy corta. En la década del 70 se describe otro agente, el D, y a finales de los 80, los últimos 2, el E y el C. La nomenclatura tiene que ver un poco teniendo en cuenta cómo venía la historia de nombrar las hepatitis. Algunas de ellas parecidas, una regla mnemotécnica simple es que las nombradas con vocales se transmiten por la vía fecal-oral, es decir, que ingresa la infección por la boca, con alimentos o agua contaminada con virus, y aquellas que se nombran con las consonantes, está involucrada la sangre, fundamentalmente, y se transmiten lo que se llama por vía parenteral.
Hay un motivo por el cual entonces sí, digamos, de en la diferenciación de las vías de transmisión. claro. En cuanto a la gravedad, que usted también me preguntaba, en general los virus, la patología que producen es de acuerdo a la respuesta inmune del individuo. De manera que cada individuo hace una hepatitis que puede y no la que debe, según la estadística. Y a veces cuando la gente quiere saber cuál es más grave, y todas pueden ser graves, dependiendo del paciente y dependiendo del momento de la vida de infección. Particularmente lo que usted nombraba de la campaña que nos interesa difundir, porque en el caso particular de la hepatitis C, se le ha dado en llamar la epidemia silenciosa porque es una infección que durante muchos años puede no dar síntomas. Y eso no quiere decir que dañe al hígado en ese periodo, provocando fibrosis y por lo tanto quitándole funcionalidad al hígado. El hígado comienza a no cumplir su rol como glándula hepática. El rol metabólico que exacto, debería cumplir, ¿no? el laboratorio del cuerpo humano, como a veces se lo señala. Entonces, la hepatitis C nos provoca un desafío que es invertir el paradigma diagnóstico, es decir, ir a buscar nosotros la infección y no esperar que el paciente consulte porque se siente mal o tiene algún síntoma, porque muchas veces es cuando ya la enfermedad está muy avanzada. De manera que hoy en el mundo, y nosotros nos hicimos ecos de esta campaña de concientización, es transmitir esta información, y sobre todo porque en los últimos años, en los últimos 5, 6, 7 años, se han desarrollado antivirales que son capaces de curar la infección, esta infección crónica. ¿Cuál es la peor de las hepatitis, doctor, la más mortal? Como dije antes, depende de cada individuo, pero las 3 con potencial de dar una infección crónica, además de dar una hepatitis fulminante, son la B y la C, y la D que está asociada con la B. La A y la E también pueden dar infecciones fulminantes, que son infecciones que duran muy poco y producen un daño masivo, en general en la infancia o cuando se asocian a otra patología. De manera que catalogar a una sola como la más grave depende de la situación claro. Que estamos enfrentando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que... a ver, ¿hay algún tipo de sintomatología muy particular para determinar que, digamos, la hepatitis está presente en mi cuerpo, o en algunos casos se desdibuja o se dibuja dentro de justamente esta anomalía tan particular que no se nota, que no la ves? Sí, el inconsciente o el mito urbano asocia la ictericia, la piel amarilla o las mucosas amarillas con hepatitis. Y en realidad eso es cierto, pero no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Ajá. La hepatitis puede estar presente y no tener ictericia o color amarillo en la piel o mucosas. Y por supuesto la inflamación hepática se manifiesta en el laboratorio a través de la medición de lo que genéricamente se denomina hepatograma, que es la elevación de enzimas hepáticas, y por eso yo resaltaba que la hepatitis C no necesariamente da un aumento de la elevación de la actividad de estas enzimas, por eso se le llama silenciosa, porque muchas veces alguien está infectado con hepatitis y el hepatograma llamado genéricamente es normal o está en valores normales. Claro. De manera que es difícil, por eso, asociar unívocamente un síntoma, un signo con hepatitis. Y lo ideal es hacer un análisis de laboratorio, que los tenemos, por suerte desde hace muchos años, que son específicos para cada virus. Y antes que me olvide, permitime agregar, por favor, que tanto el virus A como el virus B tienen vacunas que son, hablando de prevención justamente, que son muy eficaces en impedir la infección. Y en nuestro país tenemos incorporada la vacuna de B desde el año 2000 a los recién nacidos y la vacuna de A desde el año 2005. Y con muy buen impacto en salud pública porque es la mejor manera de impedir esas infecciones. La gran diferencia con C es que no solo que no hay vacuna, sino que no da sintomatología, por eso el tema de la concientización. Y lo bueno, si podemos hablar de algo bueno, es que se puede curar con un tratamiento de 2 meses apenas por vía oral, de manera que plantea un nuevo desafío para una infección crónica como es la C, de poder curarla en el corto plazo, ¿no? Bueno, esto es importante lo que marca usted, ¿no? Y lo que decíamos, también el hecho de uno hacerse dentro de los estudios o chequeos
generales cada año que debemos exactamente hacernos, pedirlo, porque tal vez por alguna situación puede haberse uno. Por eso trabajamos en la concientización. ¿No? Claro. Esto es decirle a cualquier individuo que le solicite a su médico, independientemente de si tiene sintomatología o no, en sus test de rutina, de control, agregar o incluir el examen, el análisis, perdón, para hepatitis C, porque puede ser que esté infectado y no lo sepa, y que tiene que saber que se puede curar. Y fue muy importante la reunión de estos 44 hospitales, ¿no? Que sí, pudieron hacer un relevamiento, y un relevamiento que obviamente trae información y ayuda, ¿no? Exactamente. El primer objetivo de esa campaña fue trabajar en la concientización, porque no solo se ofreció un test rápido, sino que se ofreció información escrita, digamos, para que la gente tome conocimiento de la patología, de cómo puede presentarse, cuáles son las vías de transmisión, cuáles son los riesgos, hay factores de riesgo en esa transmisión, y si quería se podía hacer un test rápido que tenía el resultado en menos de media hora. Y eso lo pudimos hacer gracias a una red de laboratorios que tenemos en todo el país. Bien. Intervinieron las 24 provincias, fueron todos con base en hospitales públicos. Nosotros trabajamos en salud pública y pretendemos de esa manera trabajar esto de la concientización y ofertar el diagnóstico, y que la gente sepa que se puede curar de una patología que es crónica en su gran mayoría. Esa es otra diferencia, que podemos hablar de los virus. Tanto la B como la C pueden dar una infección crónica de años. La C hoy la podemos curar, la B por ahora solo la vamos a controlar, mantener el virus en baja concentración, pero es importante conocer que hay análisis específicos. Doctor, ¿cuáles serían los consejos que usted le daría a la población para tener en cuenta, que es fundamental para que todos, obviamente, tengamos presente en nuestra vida? Respecto de los 5 virus, podríamos decirlo en pocas palabras. Tanto la A y la E es fundamental evitar agua contaminada. ¿Contaminada con qué? Con materia fecal, el agua de pozo sobre todo, y que sepan que existe una vacuna que se puede aplicar a cualquier edad. Y lo mismo la comida contaminada, que muchas veces, no, yo lavo muy bien la verdura para hacer la ensalada y la está lavando con agua de pozo contaminada. Claro. Entonces, la información es importante. O gente que dice, yo tomo agua segura envasada, pero uso hielo. ¿Y cómo se hizo el hielo? Con agua de... no sabemos. Claro. Lo mismo para la E. Y en cambio en B, D y C, la importancia de saber que existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de infección o tomar contacto con sangre infectada. Esto es siempre que se hace un análisis, exigir el uso de material descartable, no utilizar materiales que no dudamos de su esterilidad, lo mismo en prácticas médicas invasivas, hablar con el médico e indagar respecto de la seguridad de la práctica médica. Y por supuesto evitar estos hábitos, ni hablar de la drogadicción, o muchas veces una vía que a veces se comprueba, como son los tatuajes y el piercing, o la perforación estética que se dice, que sea hecha con materiales realmente estériles. Doctor Jorge González, muchísimas gracias por haber venido a Proyecto Federal. Gracias por la información y gracias por ayudarnos a entender un poco más la importancia de la prevención. Con mucho gusto. Muy amable ha sido usted. Gracias. Vamos a corte, se quedan en Proyecto Federal, enseguida volvemos. Bueno, realmente importantísimas las notas que hiciste a los profesionales médicos. Muy interesante. Un programa, bueno, que siempre se caracteriza, ¿no?, de informarle a todos ustedes lo que ocurre en la actualidad. En fechas especiales, estamos muy próximos a la fiesta, o sea, la fiesta que pasó y el cierre de año, el Día de Trabajador de Farmacia que también pasó, en la cual reiteramos los saludos a todos los trabajadores de farmacia, ¿no? Exactamente, Gustavo, como bien decís vos, todos los trabajadores de farmacia, que bueno, es el programa hecho para todos los trabajadores, para toda la comunidad en general, como ha sido desde un principio Proyecto Federal, desde hace
ya más de 560 y tantos programas que estamos ininterrumpidamente en la televisión argentina y siendo pioneros en muchas cuestiones que por ahí ves acá y no lo ves en otro lado. Así que realmente es un honor hacer el programa para toda la Argentina. Señores, aceptamos saludos y podemos poner nuevamente la vía de comunicación. Me refiero al WhatsApp, el 1161367550, final de año, que van a ser respondidos todos los saludos. Y hubo muchísimos agradecimientos a estas notas que hacemos nosotros referido al avance científico y tecnológico cada vez que hacemos las entrevistas a los profesionales médicos. Y como siempre decís vos, también Gustavo, en nombre de todo este equipo de trabajo, agradeciendo a la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, a los trabajadores de farmacia y a aquellos que, bueno, siempre han tenido como objetivo hacer un programa nacido desde el corazón puro de la Federación, pero para todo el pueblo, para toda la comunidad. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene con mucho más Proyecto Federal. Chau, chau.